Sí, bueno, yo creo que de pronto siempre fui una persona muy controversial en el deporte. Nunca me conformé. Siempre como entrenaba tanto, esperaba que las carreras fueran muy duras y que tuviera coherencia el recorrido con nuestro esfuerzo, que fuéramos valoradas como deportistas profesionales de verdad. Entonces, por ejemplo, con la federación siempre fui la que alcé la voz y decía, no, pero yo entreno todos los días 5 horas, ¿cómo es que vamos a correr una carrera de 30 kilómetros? Eso ni en las categorías infantiles. O por qué pasaba esto, o por qué si yo gané 6 carreras de 7 no me tienen en la selección, o por qué nos metieron por el lugar más feo de la ruta donde hay tanto peligro. O sea, siempre fui una persona que peleó firmemente por su filosofía, ¿no? Por sus creencias. Entonces, cuando yo pienso en que me tomo la decisión de salirme del patinaje hacia el ciclismo por este sueño de irme a los Juegos Olímpicos. Cuando logras tantos resultados a nivel de Colombia, internacional, cuando logras encontrar una oportunidad en Europa, absolutamente haciéndolo sola, porque solo puedo decir que son esfuerzos netamente familiares los que me llevaron a poder tener estas oportunidades. Y cuando ya al final dices, bueno, llegó el momento, y yo ya había construido una historia igual, porque ya tenía en mi haber varios Giros de Italia, ya había estado en las mejores carreras del mundo, pero mi sueño eran los Juegos Olímpicos. Y cuando ya dices, bueno, ya llegué al momento, y por más de que fui la mejor en el Campeonato Panamericano, donde se tomó la última decisión de la integrante de la selección y no fui la seleccionada, eso me llevó a una depresión extrema. Ya habían pasado muchos años, yo ya había hecho 2 ciclos olímpicos, ya me sentía más allá del bien y del mal, de alguna manera, ya no me interesaba, eh, y nunca me interesó. Realmente, creo que también ha sido como esa filosofía de vida que ha estado entre amores y odios, que no me interesó contentar a nadie. O sea, yo siempre he sido muy fiel a lo que soy, a mis valores, a mis esfuerzos, y entonces a eso no le gustaba a la gente. La gente le gustaba que le sonrieran porque te daban una caramañola. Y yo decía, pero ¿por qué si yo me la gané? O sea, no es como que tengo que agradecerte de por vida por este gesto. Entonces, cuando sentí que era merecedora de ese cupo a los Olímpicos y no estoy, esto fue una caída libre en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida deportiva. Es que lo cuento y lo puedo contar durante toda la vida, Edgar, y me emociono y tiemblo porque eh, no quiero nunca olvidar en mi vida los esfuerzos que he tenido que pasar para, para poder haber alcanzado ese que era mi más grande logro. Y cuando me dicen que no soy yo, que habían escogido otra persona, que no tenía absolutamente ningunos argumentos esa decisión, eso me afectó a nivel psicológico al punto de que yo no dormía, no comía, no podía estar en paz. Se acabó mi vida social, se acabó mi vida sentimental. Bueno, fue trágico para mí, un periodo de tiempo demasiado difícil, que enfrenté con la federación y ya no me importó absolutamente nada. ¿Hasta qué instancia, o sea, peleaste? O sea, ese tema de llegar hasta el último punto buscando todo esto que ha pasado en tu vida, o sea, ¿hasta qué instancia llegó? ¿O qué hiciste? No, yo siempre creo que, o sea, es como las relaciones amorosas. Yo lo doy todo y en el proceso también voy pasando, se me van pasando los sentimientos. O sea, no es como que eh, ahí yo ya no podía hacer nada después de que ya habían inscrito a otra persona, pues más que decirlo, más que con las personas en las redes o en los que habían en ese momento, o la parte periodística, comunicar mi sentir, que además fue muy invisibilizado porque no era conveniente. Entonces, fue soportarlo, ¿no? Muy en familia, muy con mi círculo. Em, yo estaba en ese momento en el Giro de Italia, ya había corrido el Panamericano, además de que había tenido yo misma que hacer la inversión para ir a correrlo,
porque me dijeron, estás en la selección, pero no te podemos pagar el tiquete desde Italia a Colombia. Y yo, o sea, decía, este es mi sueño, yo no puedo, después de haber luchado tanto, no ir al Panamericano, porque si a alguna de Colombia le va mejor, me la van a poner por encima. Entonces yo me lo subsidié, viajé a Colombia, ya después con la selección sí viajamos con todo el apoyo de la federación al Panamericano que fue en Venezuela. Pero entonces cuando ya termina el campeonato y yo soy la mejor de Colombia, yo ya había hablado con el entrenador, al otro día directamente me tenía que regresar a Italia porque ya empezaba el Giro de Italia. El entrenador nunca me volvió a contestar cuando salió la nómina. O sea, fue inmediato la noticia, empecé a escribirlo, a llamarlo y hasta el día de hoy estoy esperando la respuesta. Nunca jamás volvió a aparecer. Supe, ¿no? Que fue bastante, pues no quiero usar la palabra, pero fue, bueno, de bastante tema y como muy cuestionable su decisión. Entonces, nada, fue un episodio muy duro que me tocó vivir, porque yo creo que más que la decisión es como todos los esfuerzos que sabes que has hecho, que ha hecho tu familia, todo el aguante que has tenido en un ambiente tan lejano al tuyo, aguantando tantas culturas, tantas formas de ser, tanta soledad, tanta hambre algunas veces, porque económicamente era muy difícil, para que al final no tengas ese resultado que además sentías que era totalmente merecido. Entonces, bueno, ahí eso me cala muchísimo en mí y fue un periodo muy difícil de superar. Sobre todo, bueno, alguien que lo ve del lado externo es, pues, o sea, primero que nada está el hecho de la, eh, como dos, yo lo veo como dos tipos de corrupciones, ¿no? O sea, el hecho de, primero queramos o no, el hecho de que en los deportes a veces se les da más preferencia a los hombres, o sea, es una realidad. Y también, sobre todo, por lo que he escuchado, Laura, también el hecho de que después de pasar esa primer barrera, entre comillas, después está la barrera de que en mujeres, como tú dices, o es ya sea tema de físico, ya sea de que tengas un padrino, ya sea que vengas de una familia de poder. Eh, en tu caso, o sea, siempre fuiste consciente de eso, o sea, y te lo digo de que siempre fuiste con el mindset de y yo puedo hacerlo sin eso, porque me imagino que ya estando en ese mundo, pues se ve a diario, ¿no? El hecho de tú ves cómo se hacen estos apadrinamientos, estas cosas, un poco para entender tu mindset, ¿no? Porque estos temas de la corrupción en cualquier entorno existen, ¿no? Eh, Sobre todo para que una persona vea con qué línea debe de guiarse.